nuestro programa, pues bueno, tenemos una presentación cuya intención es motivarlos, ¿no?, a partir de un investigador reconocido nacional e internacionalmente. Prácticamente, bueno, ahorita va a dar el doctor Carlos Coelho su plática, su trayectoria profesional, y bueno, aquí ustedes van a encontrar muchos detalles, consejos, cosas que les pueden aportar profesionalmente, pero yo diría que también incluso personalmente en su vida diaria, a partir de lo que el doctor Carlos Coelho va a dar, ¿no? Entonces, ya no voy a entrar en más detalles, le damos la bienvenida al doctor Carlos Coelho, por favor. Bueno, buenos días a todos, gracias por asistir. Y bueno, como ya mencionó el doctor Eduardo, esta es una plática con la intención de ser motivacional, espero que así sea, que no se vayan a aburrir mucho, no voy a tardar demasiado, y es un poco la historia de mi vida, de mi carrera. La voy a tratar de contar de manera muy breve, pero pues han sido 57 años que voy a resumir en unos minutos. Yo nací en el sur del sur, siempre les digo a mis estudiantes, yo nací en el estado de Chiapas y en el sur del estado de Chiapas, en la costa, en un pueblo que se llama Tonalá, que tenía 10,000 habitantes en aquel entonces y sigue teniendo 10,000 habitantes. Y a los 5 años de edad mi familia se mudó a Tuxtla Gutiérrez, a la capital, por lo cual tengo muy pocos recuerdos de Tonalá. He tenido muchos problemas por eso. Alguna vez en una entrevista me mostraron una foto de Tonalá y me preguntaron que qué lugar era, y les dije, no tengo idea, ¿no? Porque hacía 30 años que no iba a Tonalá. Cuando era niño, mi madre, antes de irnos a Tuxtla Gutiérrez, me inscribió en el jardín de niños, y un día la maestra del jardín de niños la mandó a llamar y le dijo que yo tenía problemas de aprendizaje y que iba a ser necesario que me llevaran a una escuela especial. Mi mamá no hizo ningún caso. Cuando nos mudamos a Tuxtla Gutiérrez se reseteó todo el asunto y entré directamente a la primaria a los 5 años de edad. Resulta que el problema que decía la maestra que tenía de aprendizaje era porque no podía aprenderme los colores. Muchos años después supe que la razón es porque tengo un daltonismo ligero entre el azul y el verde, no los puedo distinguir correctamente. Durante mi niñez me gustaban mucho los cómics. En la adolescencia tuve una transición extraña a empezar a leer ciencia ficción. Después me interesé por la divulgación de la ciencia, y hubieron algunos libros que ejercieron una enorme influencia en mí. Recuerdo muy gratamente por ejemplo, Cazadores de Microbios, que realmente es del área biológica, pero que es un libro que me inspiró mucho. Después conocí los libros de Carl Sagan, por supuesto que eran muy famosos en aquel entonces, como El cerebro de Broca, Los dragones del Edén, el último que escribió de El mundo lleno de demonios. Y yo decidí en algún momento, en la adolescencia, que iba a ser científico, pero no sabía en qué área. Eso vino después. El verano de 1985 fue un parteaguas en mi vida. En ese verano yo ingresé a la Universidad Autónoma de Chiapas. Elegí estudiar ingeniería civil por eliminación, porque no sabía realmente qué estudiar. Y la ventaja es que en aquel entonces Tuxtla Gutiérrez ofrecía muy pocas opciones: medicina, derecho había que irse a San Cristóbal, contabilidad, ingeniería civil, arquitectura. El tecnológico tenía electrónica. Ninguna realmente me atraía lo suficiente. Mi padre era ingeniero civil, dije, ¿por qué no? Metí ingeniería civil. Pero en el verano del 85, justo antes de iniciar el propedéutico de ingeniería civil, que era requerido para ingresar, mi padre, nunca supe por qué razón, no la voy a saber porque falleció hace 12 años, me regaló una computadora como esa que está ahí, una Tyvek Sinclair 1500 que tenía 1K de memoria y se conectaba a un televisor, era salida analógica. Y esa computadora me cambió la vida, porque supe, cuando la usé por primera vez, que eso era lo que quería hacer. Un poco tarde, porque ya estaba en ingeniería civil, ¿no? Después mi padre me regaló otras computadoras, una Commodore 64, una Commodore 128, el número se refiere al número de CAS que tenía. Eran computadoras que se conectaban al televisor, que no tenían disco duro, utilizaban unidades de disco flexibles, que ustedes ya no las conocieron,
que eran externas. De hecho, la Commodore 64 era famosa por tener una unidad que decían que era inteligente, porque efectivamente tenía memoria, era una unidad bastante grande. Y todo eso lo hice a lo largo de la carrera. Cuando terminé, en 1990, me puse a hacer la tesis. Digamos que tuve un poco de mala suerte, porque mi generación fue la última a la que se le requirió de manera obligatoria hacer tesis para titularse. A partir de la siguiente generación les permitieron titularse por promedio, ¿no? Pero ya me tocó a mí. Esta foto del lado izquierdo es mi defensa de la tesis de licenciatura en el 91, yo terminé los créditos en el 90, y este fue el primer premio que recibí, que es el único que no tengo porque lo perdió mi madre, la medalla Diario de México, que era un premio que ahora ya no existe, lo daban un periódico a los mejores promedios a nivel nacional. Cuando terminé la carrera, en el periodo en que estaba escribiendo la tesis, yo trabajé en el laboratorio de cómputo de la Facultad de Ingeniería, bueno, no era facultad en aquel entonces, la Escuela de Ingeniería de la UNACH. Desarrollé algunos programas y tenía un buen amigo que un día me invitó a trabajar en una constructora. Yo la verdad no tenía mucho interés, pero pagaba muy bien, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Me fui a la constructora, y en ese tiempo, mientras yo hacía la tesis, que por eso es el título de la plática, este es el título de mi tesis de licenciatura, Análisis de estructuras reticulares por computadora, método de rigideces. En ese proceso yo sentía que me estaba preparando para lo que seguía, que era estudiar un posgrado en computación. Yo eso ya lo había decidido, y en los trámites de titulación, que eran eternos en la UNACH, tenía que ir a la colina universitaria, y un día me topé con un letrero, un cartel, donde se ofrecían becas para ir a una universidad que se llamaba Tulane. Ni siquiera sabía dónde quedaba, ¿no? Pero tomé los datos, los anoté, no había celulares en ese entonces para tomarle foto, y viajé a la Ciudad de México, a San Fernando número 1, que irónicamente ahí después estaría el Sistema Nacional de Investigadores recibiendo documentos, y llevé mi currículum, que era una hoja como a triple espacio, y cuando le entregué, la persona que lo recibió, que recuerdo muy bien, se apellidaba Arriola con I, me dijo, pues no creo que te vayan a dar la beca, porque mira las solicitudes, eran unas cajas, ¿no? Le dije, bueno, pues si es por peso no me la van a dar, ¿no? Pero espero que no sea eso lo único que toman en cuenta. Y entonces yo me regresé a Tuxtla Gutiérrez, seguí en la constructora, y en junio de ese año, suponía que los resultados los iban a dar aproximadamente a fines de junio, principios de julio, eso fue lo que dijeron. En junio fui a hablar con los 3 dueños de la constructora y presenté mi renuncia. Obviamente me preguntaron que por qué renunciaba, y les dije, pues porque me voy a ir a estudiar a Estados Unidos. Nótese que yo no sabía si me iban a dar la beca o no, pero estaba muy seguro que me la iban a dar. Cuando empezaron a pasar las semanas y no llegaba esa llamada telefónica, no había email en ese entonces, pues sí, ya me empecé a poner un poco nervioso, pero afortunadamente la llamada finalmente llegó y me pude ir en agosto de 1991 a Tulane, que queda en Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos. Este soy yo hace como 30 kilos más o menos, esto debe ser como el 94, y estas son fotos ya de mi graduación. Aquí estoy con mis padres en Tulane. La graduación fue en mayo de 1996 del doctorado, hice la maestría primero, pero ahí no hubo ceremonia, en el 93, y esta es la del doctorado. La defensa fue abril del 96, el doctorado, y la graduación en mayo. Aquí estoy con Bill Buckles, un profesor muy querido de Tulane. ¿Cómo entré a mi área? Fue igual, fue serendipia, igual que lo de la Timex Sinclair. En 1993 yo tenía la afición extraña de ir a la Biblioteca de Ingeniería Civil de Tulane, aunque yo estaba en computación, y un día me topé con un artículo que me llamó mucho la atención, porque yo estaba tomando el curso de inteligencia artificial, tenía que hacer un proyecto, no tenía idea de qué hacer, y en este artículo usaban una cosa que le llamaban el algoritmo genético para optimizar armaduras. Resulta que las armaduras son estructuras reticulares. Entonces yo pensé, bueno, pues yo ya tengo el código para analizar armaduras. Si tan solo pudiera yo entender cómo funciona este algoritmo, mi proyecto sería pues un genético que optimice la armadura, que era justo lo que hacían en este artículo. Y bueno, compré el libro de Goldberg,
consideraba en ese entonces la Biblia de los algoritmos genéticos. Lo logré implementar y logré mi primera publicación en congreso en 1994. Y así supe que eso era lo que quería dedicarme a los evolutivos. Después de aprobar los exámenes de doctorado en el 94, tenía que definir el tema de tesis. Tomé una decisión bastante inusual, bastante extraña. En Tulane habían 2 profesores en computación que trabajaban evolutivos, pero decidí no irme con ninguno de ellos. Me fui con Alan Christiansen, que era del área de robótica y Machine Learning. El Machine Learning era diferente en ese entonces. De hecho, el asesor de mi asesor era alguien muy famoso en aquel entonces, Tom Mitchell, que llegó a ser conocido como el padre del aprendizaje máquina. Era profesor en Carnegie Mellon. Pero yo le dije a Christiansen, yo quiero hacer la tesis contigo, pero no en Machine Learning, lo quiero hacer en evolutivos. Y como no tenía tesistas, pues me dijo que sí. El problema era que ninguno de los dos sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? Él menos que yo. Y un día, platicando con Bill Buckles, que él sí sabía de evolutivos, me dijo, ¿por qué no trabajas en optimización multiobjetivo? Y le dijo, oh, suena maravilloso. No tenía idea qué cosa era la optimización multiobjetivo, pero después lo averigüé y acabé haciendo mi tesis sobre ese tema. Después de doctorarme, trabajé un año en una universidad en Indiana como profesor visitante, y aunque eso me dio experiencia como docente, pagué un precio muy caro por pasarme un año sin hacer investigación, porque básicamente me volvió obsoleto en la área. Para poder regresar a la investigación, acepté una plaza en Inglaterra en 1998, por ahí, principios del 98, después de haber regresado a México por un corto periodo de tiempo, como 6 meses, y ahí trabajé con este señor que ya está jubilado, Lynn Parney, en Plymouth, que está en el suroeste de Inglaterra. Solamente trabajé 8 meses, por problemas personales me tuve que regresar, aunque mi contrato era por 2 años, pero esos 8 meses fueron suficientes para que yo regresara a la investigación en evolutivos, pero con un pequeño detour, porque cuando yo llegué a Plymouth, Lynn Parney me dijo, puedes trabajar en lo que quieras, excepto multiobjetivo. Y le dije, pero eso es lo único que sé hacer, ¿no? Dice, bueno, pues ese es tu problema. Entonces encontré un tema, manejo de restricciones, en donde algunas personas habían hecho multiobjetivo, y entonces empecé a meter técnicas multiobjetivo en manejo de restricciones, y pues incidentalmente me volví un pionero en esa área, aunque después la abandoné. Después trabajé en el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada por 2 años, del 98 al 2000, en Jalapa, que tenía instalaciones muy bonitas que desafortunadamente ya no las tiene, pero hacia el 99 me percaté que el ANIA era un lugar que no me iba a permitir crecer como investigador, y empecé a explorar opciones, y finalmente decidí pues ya venir a la Ciudad de México hacia finales del año 2000, y así fue como ingresé al CIMBESTAB el 1 de enero de 2001. En aquel entonces, como ya se mencionó, lo dijo la doctora Sonia, éramos una sección de eléctrica, y posteriormente nos volvimos departamento. En 2006 a mí me tocó el honor de ser el primer jefe de departamento durante 8 años. El CIMBESTAB era una de las 3 opciones que tuve. En aquel entonces era fácil conseguir empleo si tenía un doctorado en computación. Tuve la fortuna que me ofrecieron empleo en el SIC y en el IMAS, y el CIMBESTAB ni siquiera lo conocía, fue por accidente que envié un correo acá, y cuando descubrí lo que ofrecía el CIMBESTAB me interesó más que el SIC, y el IMAS me quedaba muy lejos porque yo vivía en Ciudad Satélite. Entonces dije, pues mejor el CIMBESTAB, ¿no? Si no voy a hacer como 3 horas de camino todos los días. Tuve un incidente cuando entré, que la plaza que me dieron había desaparecido, un montón de broncas, pero eventualmente sí encontraron, bueno, hubo una permuta de un investigador de computación que se fue a matemáticas, y eso liberó la plaza con la que tuve. La verdad es que en aquel entonces para mí el CIMBESTAB era lo más cercano al paraíso, porque aquí tenemos solo estudiantes de posgrado, los grupos son pequeños. Tuve la fortuna de contar con estudiantes muy brillantes, y la he tenido a lo largo de mi carrera. Son los estudiantes originales de mi grupo de investigación de BOCIN. Algunos de ellos venían de Jalapa, que en Jalapa había una maestría en inteligencia artificial, y los convencí de venir a hacer el doctorado, pero otros eran de la Ciudad de México, como Adriana Lara, que ahora es profesora
en FM, Física Matemáticas del Poli, con Ricardo Landa, que es egresado de SCOM y es ahora el profesor en el CIBESCAP Tamaulipas. Cuando empecé mi grupo, yo definí mi línea, cómo quería hacer las cosas, qué tipo de investigación quería hacer, todo eso lo decidí yo. Esa fue la razón por la que elegí a Christensen y no a alguien de evolutivo. Yo quería tener mi propia agenda de investigación, no que alguien me dijera lo que tenía que hacer. Decidí enfocarme en pocos temas, yo no soy Da Vinci ni Aristóteles, yo quería ser bueno en una o dos cosas y ya, y no en todo, y meterme a profundidad en esos temas, definir una serie de reglas. Por ejemplo, le decía a mis estudiantes, yo quiero resultados, no excusas, porque excusas las dan todos, ¿no? Resultados solamente los dan los buenos estudiantes. Y algunas otras reglas que no voy a mencionar. Siempre disfruté y he disfrutado mucho desafiando estudiantes brillantes, incluso en Estados Unidos tuve estudiantes sumamente brillantes y era muy divertido retarlos, porque, como dicen los norteamericanos, son muy pocos, ¿no? Les gusta que los desafíen, y si les ponen un desafío a su altura intelectual, sienten como que está uno provocándolos, y eso es exactamente lo que está uno haciendo. Entonces se quiere quitar la mancha mostrando que sí pueden hacer algo que uno les dice que no pueden hacer, y en el proceso hacen cosas maravillosas. A mí no me gusta la investigación por analogía, que es muy común en mi área, o sea, hacer lo que hicieron otros y le quito dos piezas y las cambio como si fuera un motor. Me gusta que generen ideas, que hagan cosas originales, cosas nuevas, aunque sean pequeñas las contribuciones. He tenido suerte en mi carrera, en mi época, cuando yo ingresé al Sistema Nacional de Investigadores en el 99, nunca fui candidato, ingresé como nivel 1, en una evaluación subí al nivel 2, y en la siguiente evaluación subí al nivel 3, hay muy pocos casos así en el SNUI, y en computación yo soy el único. Sigo siendo el más joven en haber llegado al nivel 3 del SNI a los 37 años de edad. Actualmente habrá unos poquito menos de 20 en área 8, antes área 7 del SNI con el nivel 3, que es el más alto en el sistema. Y después, en algún momento en mi vida, empecé a pensar en los premios, porque había conseguido varias cosas muy joven. Entonces, pues yo en ese entonces trabajaba muchas horas, estaba muy dedicado a lo que hacía, y pensaba, bueno, pues ¿por qué no intentar los premios, ¿no? No se pierde nada si no gano. Y resulta que al empezar a ver convocatorias de premios me percaté de algo que me llamó mucho la atención, y que en su momento se lo dije a un presidente de la Academia Mexicana de Ciencias cuando fui miembro del Consejo Directivo, que las convocatorias no incluyen la computación. Y no tengo mucho tiempo para dar los detalles, pero este primer premio fue increíblemente difícil para mí obtenerlo. De hecho, llegué a pensar que nunca lo iba a ganar. La Academia Mexicana de Ciencias da un premio que es muy prestigioso. No sé ahora si lo vaya a volver a entregar la presidenta Sheinbaum, pero la valía del premio no es el dinero que dan, sino que lo solía entregar el presidente de la República. Y este premio es el único en México, de los premios más importantes, que tiene límite de edad. Para los hombres 40 años, para las mujeres 43 años. Eso hace que si ya alcanzaron esa edad y no lo ganaron, pues ya nunca lo ganaron. Está fácil, no hay que darle vuelta a las cosas. Entonces yo me inscribí por primera vez cuando tenía 38 años, yo tengo la fortuna de ser del mes de octubre, y la convocatoria de este premio se cierra como a mediados de año. Y el límite de edad es al cierre de la convocatoria. Entonces dije, si me inscribo a los 38 y no lo gano, todavía tengo otros dos intentos. Fue una sabia decisión. Llamé a la academia y me dijeron, eres de computación, tenemos el área de exactas, que es física, química, matemáticas, tenemos ciencias naturales, que son pues las biológicas, y tenemos una que se llama tecnología. Okay, pues computación suena a tecnología. Metí ahí y dijeron no, porque aquí es gente que tenga patentes, desarrollos industriales. Y ok, al año siguiente metí exactas, y me dijeron no, porque exactas son física, química y matemáticas. Computación no es una exacta. Entonces el tercer año era mi última oportunidad, porque yo cumplía 40 años ese año. Envié 2 expedientes y una carta, y les dije, miren, no me importa tanto ganar, pero sí me molesta mucho que no puedan encontrar a dónde pertenece computación, porque no todos los computólogos tienen patentes y desarrollos.
yo desarrollo algoritmos. Entonces me gustaría mucho que me evaluaran, aunque me digan, pues no eres competitivo con los físicos o con quien sea. Y de manera totalmente inesperada, me llaman un día y me dicen que resulté ganador en ciencias exactas. Y después me dicen que me habían seleccionado para dar el discurso a nombre de los ganadores en la ceremonia de entrega que fue en el Papalote, ante el presidente de la República, Felipe Calderón. Y bueno, era de esas cosas medias trucadas, porque me dijeron, en total tienes 5 minutos para tu discurso, pero tienes que leer los nombres de todos los ganadores. Resulta que Fox se había peleado con el presidente anterior de la academia y no habían entregado el premio en 5 años. Entonces yo, practicando, como dicen que hacen los locutores, con ejercicios del estómago para respirar, en 3 minutos podía leer los nombres de todos, lo que me dejaba 2 minutos para el discurso. Entonces, como no era mucho, escribí un discurso un tanto sarcástico. Al día siguiente fue primera plana en la jornada. La nota era: investigadores le hacen fuerte reclamo al presidente. No eran investigadores, pero era yo nada más, ¿no? Y no le hice un fuerte reclamo, pero bueno, fui famoso como por 30 segundos. En 2 días recibí muchas llamadas. Pasaron los años y en 2011 decidí ir por la grande, como dicen, ¿no? El Premio Nacional de Ciencias, el premio más importante que puede recibir un científico en México, lo otorga la Presidencia de la República, y me pasó exactamente lo mismo que en el Premio de la Academia. Me metí a diseño y tecnología. Ironías de la vida, de 8 miembros del jurado, 4 eran amigos míos, habíamos coincidido en dictaminadoras del SNI, y uno de ellos me habló por teléfono cuando se había decidido el premio y me dijo: Carlos, nunca lo vas a ganar aquí. Se lo dimos a alguien del IMP que tiene patentes, que ingresaron no sé cuántos millones de pesos al IMP. Tú tienes que irte a ciencias físico-matemáticas y naturales, que es el equivalente de exámenes. Digo, bueno, ni modo, ¿no? Entonces allá me voy, y pues nuevamente, para sorpresa mía, en 2012 gano el premio y nuevamente me vuelven a elegir para dar el discurso a nombre de los ganadores. Esta vez di un discurso pues mucho más romántico, hablando de mi madre y demás. Le fascinó a Calderón, que no recordaba que yo era el que había dado el otro, y mencionó varias veces mi discurso durante la ceremonia. Después vinieron los premios verdaderamente difíciles. Este es el premio más difícil que he ganado en mi carrera. De hecho, a veces cuando veo mi currículum y veo que gané este premio, siento que no soy yo, pues, que no lo gané, que es otro Carlos Cuello en otra vida. El Quillo Tumillazo, si ustedes lo buscan, seguramente nunca han oído hablar de este premio. Es muy competitivo, tiene restricción de edad hasta los 45 años de edad. Y si revisan la lista de ganadores, van a encontrar a investigadores que se volvieron full professors en lugares como MIT, Columbia, Princeton, antes de cumplir 40 años. Ese es el nivel de competencia de esa carrera. A la fecha sigo sin creer que lo gané, pero lo gané en 2013. Después fui miembro del jurado durante 3 años, y cuando vi los candidatos dije: si me hubiera tocado competir con estos, no gano, ¿no? Es una cosa tremenda. A la fecha sigo siendo el único latinoamericano en haber obtenido este premio, y soy el segundo de inteligencia computacional. El primero fue David Fogel, y no ha habido otro, ni de redes neuronales, de ninguna otra área de inteligencia computacional que gane este premio. Otro que es muy difícil es este, el de la antes Academia de Ciencias del Tercer Mundo, el TUAS, que lo gané en el año 2016, aunque lo entregaron hasta 2018, porque gracias a Trump no tenía dinero la TUAS, y tuvieron que esperar un par de años. Me lo entregaron en Trieste, es un premio también muy competido y muy difícil. Luis Elizondo, que lo entregaba, ya no lo da, el TEC de Monterrey, una fundación que tienen ellos, un patronato. En toda la historia del premio yo fui el único computólogo que lo ganó. Uno de los jurados fue Héctor García Molina, ya fallecido. Mostraban su foto de los invitados distinguidos que tuvimos, profesor de Stanford. Su padre fue rector general del Tecnológico de Monterrey. Algunos lo consideran este como el tercer premio más importante en México. Y a nivel internacional, en el año 2022 me entregaron el premio de pionero en evolutivos, lo cual me llena de orgullo, porque mi nombre pues pasó a formar parte de una lista muy selecta donde están John Holland, que es el que inventó los algoritmos genéticos, David Goldberg, cuyo libro fue una gran inspiración,
Ingo Reichenberg, el creador de las estrategias evolutivas, Lorenz Vogel, el creador de la programación evolutiva, los grandes pioneros del área. Ese premio lo entregaron en Italia en 2022. Y en 2023 se cumplió otro sueño que me tomó 8 años poder lograr. En algún momento también pensé que nunca lo iba a lograr. También aquí hay límite de edad, 64 años para poder ingresar. Fui admitido en el Colegio Nacional. Tal vez nunca hayan oído hablar de esta institución. El Colegio Nacional fue creado por un decreto presidencial en 1943 y es una institución muy prestigiosa. Esto, digamos, es lo más importante que un científico, un intelectual puede recibir en México. Tiene un número fijo de asientos, 40, y literalmente se tiene que morir un miembro para que la ciencia suba. Ha habido quien renuncie, pero son muy raros. Solamente han habido, creo, 2 en la historia que han renunciado. No ha habido nadie que lo saquen porque tiene que ser por voto unánime. Entonces tiene que esperar bastante tiempo a que se desocupe un asiento y el proceso de votación es muy complejo. Finalmente, después de 8 años de intentarlo, fui admitido el 9 de enero del 23 y la ceremonia se realizó el 5 de mayo del 2023. Ahí estoy recibiendo el diploma que me acredita como miembro del Colegio Nacional. Para que tengan idea, todos los premios Nobel que ha tenido México, que no han sido muchos, todos fueron miembros del Colegio Nacional, como Mario Molino, por ejemplo, Premio Nobel de Química, Octavio Paz. Y es una experiencia única en la vida cuando nos llevan a la biblioteca del Colegio Nacional y les muestran los libreros que tienen etiquetas con los nombres de todos los miembros y su obra, y ven la obra de Carlos Fuentes, ven la obra de Octavio Paz, y por ahí en una esquina, ¿no?, ven a un tal Carlos Coelho, que tiene su obra también, junto con los demás miembros del colegio, como Eusebio Jorristi, que es investigador del CINVESTAB, él fue el que me propuso, y Susana Lizano, que es astrónoma y trabaja en la UNAM en Morelia. Entonces es una experiencia realmente única. Yo soy el primer computólogo en la historia en ingresar al Colegio Nacional y el número 8 del CINVESTAB, desde el 60. Y bueno, a manera de conclusiones, después de una carrera de casi 30 años, creo que algo que les puedo aconsejar, si es que quieren tomar algún consejo, porque a veces los jóvenes no quieren que les den consejos, si realmente quieren cumplir con metas, hagan un plan de su carrera, un plan de su vida. Yo hice un plan desde muy joven, nunca se lo conté a nadie, y he ido como marcando las cosas que he logrado. A veces tenía un buen amigo, Debru Chakraborty, de la India, que se regresó a la India desafortunadamente después de estar 10 años con nosotros, y él ya no pudo ver mi ingreso al Colegio Nacional, pero cuando gané el Premio Nacional de Ciencias, él me decía, bueno, ¿y a qué aspiras ahora?, ¿no? Y le digo, pues realmente solo aspiro a una muerte sin dolor. Y nos empezamos a reír. Yo le decía, la verdad es que todavía tengo más metas, pero no las puedo contar, ni a ti te las puedo contar, pero sí tengo en mi plan otras cosas que quiero hacer. Yo estoy convencido de que los mexicanos podemos lograr grandes cosas, que podemos competir a nivel internacional, que el haber nacido en México no es una restricción para ser un buen científico, a lo mejor lo sea para ganar en el fútbol, pero no para hacer ciencia. Cuando invitamos a John Hopcroft, ganador del Turing Award, a dar una plática, él me dijo, la inteligencia está distribuida uniformemente en todo el mundo. Es solamente cosa de cultivarla adecuadamente. Entonces, ese es el secreto. Todos podemos publicar artículos, pero no todos podemos hacer investigación en alta calidad. Eso me incluye a mí, por supuesto. Una cosa es que tengan buenos indicadores, muchas citas, muchos artículos, un índice de H muy elevado, y otra es tener contribuciones que sean relevantes, que hayan servido realmente para algo, que hayan influenciado el área es difícil. La disciplina y el trabajo duro son fundamentales. El éxito no llega sentado abajo de un árbol, ¿no? Solamente a Newton le llegó porque le cayó la manzana, pero a nadie más le va a llegar así. Si quieren trascender, resuelvan problemas relevantes y no problemas pequeños que no tienen relevancia. Pueden hacer muchos, van a sacar muchos artículos, nunca van a trascender como científicos. Si resuelven ese que todo el mundo evade, ese problema es el que les va a dar la gloria como científicos, aunque sea solo uno. Si quieren lograr grandes cosas, deben pensar en nada. Si ustedes piensan no lo puedo hacer, pues no lo van a poder hacer. Tienen que pensar que lo pueden hacer de manera positiva. Y los consejos finales, bueno, trabajen en lo que les guste, no lo que otras personas quieren que ustedes hagan de su vida. Eso incluye a sus parejas, a sus padres, a sus hermanos.
es lo que ustedes quieran. Ellos van a vivir o ya vivieron sus vidas. Y ustedes tienen que vivir las suyas. Tienen que decidir qué es lo que quieren hacer. Yo tuve la suerte de descubrir lo que yo quería joven. Me siento muy afortunado por eso. Y amo lo que hago. Podría trabajar sin que me pagaran, pero no le van a decir al director del Cinvestav, por favor. Tienen que sentir pasión por lo que hacen. Si no sienten pasión, no van a lograr nada. Y si hacer investigación no es lo que los apasiona, quiero pensar que hay otra cosa que los apasiona. Debe haber algo que sí los apasiona. Encuéntrenlo y eso los va a hacer felices y los va a llenar como personas. Superar los fracasos tal vez es la experiencia más difícil para cualquier persona. El éxito siempre pasa por el fracaso. Muchas veces. Traten de ser los mejores en lo que hagan, aunque sea localmente. Los mejores en su salón de clase, en su pueblo, en su ciudad, en su universidad, en donde estén. No envidien a los demás. Ustedes no saben lo que esa persona ha pasado para llegar a donde está. A veces lo envidian, se inventan historias extrañas, no ganan nada con eso. Busquen hacer trabajo de excelencia. Los premios y reconocimientos nunca son el objetivo, son una consecuencia de haber hecho bien las cosas. Y esta fue una frase que dije en mi ingreso al Colegio Nacional. Siempre le digo a mis estudiantes: tengan cuidado con lo que sueñan, porque a veces los sueños se cumplen. Cuando yo era niño soñaba con viajar. Tuve un profesor exiliado de la Guerra Civil Española que cuando empezaba a dar clases nos decía: cuando vayan a Francia. Y yo pensaba, si no conozco ni la Ciudad de México, ¿cuándo voy a ir a Francia? La vida me ha llevado por muchos países, he ido muchas veces a Europa, por supuesto, incluso a Francia, y descubrí que si uno sueña muchas veces y piensa, eso lo voy a lograr algún día, resulta que un día lo logran y luego ya no saben qué hacer, ¿no? Cuando se les concreta. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.